Es el primer concierto de BTS en México, y sin duda el público mexicano dejó a los chicos completamente encantados. Desde el inicio del show, la energía, los gritos y el apoyo de los fans hicieron que los integrantes disfrutaran cada momento sobre el escenario. Incluso prometieron regresar en una próxima gira, demostrando lo mucho que amaron la calidez y la emoción del público mexicano. Y, claramente, en este concierto los momentos Jikook no podían faltar. Tuvimos a Jungkook y Jimin coqueteando en vivo, compartiendo miradas, sonrisas y jugando entre ellos durante el espectáculo. Uno de los momentos más comentados fue cuando Jungkook mostró sus abdominales y luego mostrando los de Jimin. Además, ambos estuvieron cantándose, sonriéndose, grabándose mutuamente y buscándose constantemente en el escenario. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, antes de hablar detalladamente sobre todo lo ocurrido, aquí te dejo algunos de estos increíbles momentos para que puedas apreciarlos. Y también tenemos a BTS hablando en español. Algunos intentaron comunicarse con el público en nuestro idioma, y realmente es muy grato ver el esfuerzo que hacen por sus fans. Así como el público mexicano dejó la vara muy alta con su energía y entusiasmo, ellos también correspondieron dando lo mejor de sí sobre el escenario. Sin duda, estos pequeños detalles demuestran el cariño y la dedicación que tienen hacia sus seguidores, haciendo que la conexión con el público sea aún más especial. Aquí les muestro algunas de las palabras que dijeron los chicos en español. Saludos, 2, 3, we are okay. México. Es primera noche aquí. Hagamos que valga la pena. Amigo, ¿estás listo para contar la noche? Pista, no puedo creer lo que veo. ¿Están listos para saltar como locos? ¡Sí! Mexico! You better be ready. We have something crazy for you tonight. ¿Están listos? ¿Están listos? Okay, vamos. Cada concierto que pasa realmente nos deja muchísimas cosas de las que hablar, porque sinceramente se siente como si Jimin y Jungkook estuvieran cada vez más libres, más relajados y muchísimo más felices arriba del escenario. Y creo que eso es justamente lo que emociona tanto a las personas que seguimos cada interacción de ellos desde hace años.
Se nota demasiado cuando dos personas disfrutan genuinamente compartir juntas, cuando buscan mirarse aunque haya miles de personas alrededor, cuando no necesitan exagerar nada, porque simplemente la conexión entre ellos sale sola y natural. Y eso es exactamente lo que está pasando últimamente con nuestro Jikook. De verdad siento que esta etapa se está viendo distinta, más ligera, más cómoda, como si ya no tuvieran miedo de mostrarse cercanos frente a todos. Y eso hace que cada concierto se vuelva todavía más especial para quienes los vemos y analizamos cada pequeño detalle con tanta emoción. Y algo que definitivamente hizo reír muchísimo a todo el fandom fue ese momento donde literalmente confirmaron algo que ya sabíamos desde hace años. RM sabe perfectamente que si deja a Jimin y Jungkook juntos, se olvidan completamente del resto del mundo y empiezan con su caos habitual. Fue demasiado gracioso ver cómo Namjoon prácticamente decidió ponerse en medio de ellos, como diciendo no hoy, porque sinceramente parecía que ya conocía exactamente lo que iba a pasar si los dejaba sentarse juntos. Y la reacción de Jimin lo hizo todavía más divertido, porque él incluso puso la pierna intentando impedir que Namjoon se sentara ahí, todo claramente en tono de broma, pero aún así Namjoon no se rindió y terminó ocupando el lugar entre ambos. Honestamente, creo que este tipo de momentos ya ni siquiera generan discusiones reales entre los fans, porque a estas alturas la mayoría lo toma con muchísimo humor. Es imposible no reírse cuando ves comentarios diciendo «Volvimos a los valores tradicionales, Namjoon en medio del Jikook», porque realmente recordó muchísimo a esos viejos momentos donde Namjoon parecía tener la misión eterna de separarlos, aunque fuera por 5 minutos. Pero incluso con Namjoon sentado ahí en medio, Jungkook simplemente no podía dejar de mirar a Jimin, y eso fue demasiado evidente. Hubo un momento tan pequeño pero tan significativo cuando Jimin estaba intentando desenredar su collar y Jungkook automáticamente fijó toda su atención en él. Y son justamente esos detalles los que vuelven loco al fandom, porque no hacía falta ninguna interacción exagerada para notar lo pendiente que estaba Jungkook de Jimin. Literalmente parecía que quería ayudarlo él mismo, como si estuviera conteniéndose porque RM estaba ahí entre los dos. De verdad, siento que si Namjoon no hubiera estado sentado en medio, Jungkook habría tomado inmediatamente el collar de las manos de Jimin para ayudarlo a desenredarlo él mismo. Porque esa necesidad de estar pendiente de Jimin le sale demasiado natural. Y eso es algo que siempre ha caracterizado muchísimo a Jungkook, porque aunque muchas personas intenten minimizarlo, él siempre termina demostrando de una forma u otra lo atento que está a cada pequeño movimiento de Jimin. Y luego tenemos otro momento del que todo el mundo estuvo hablando, porque sinceramente fue imposible ignorarlo. Durante el concierto, cuando Jungkook mostró sus abdominales y Jimin corrió rápidamente intentando impedirlo entre risas, la energía entre ellos se volvió completamente caótica y divertida. Pero lo mejor es que después Jungkook terminó mostrando también los abdominales de Jimin, y ahí ya el estadio entero explotó. Ese tipo de interacción entre ellos siempre genera muchísima emoción, porque ambos parecen disfrutar demasiado molestarse mutuamente y provocar reacciones tanto del público como del otro. Pero hay un detalle del que muchísima gente habló después, y fue ese movimiento sutil de cadera que hizo Jungkook detrás de Jimin. Puede pasar desapercibido si no estás prestando atención, pero cuando lo vuelves a ver se nota clarísimo y honestamente sí se sintió bastante atrevido y coqueto. Y lo más gracioso es que Jimin prácticamente ni se inmutó, como si estuviera completamente acostumbrado a ese tipo de comportamiento de parte de Jungkook.
Y creo que justamente eso es lo que hace tan especiales estos momentos Jikook. Porque muchas veces las personas intentan construir teorías diciendo que es Jimin quien siempre busca las interacciones o quien provoca este tipo de momentos. Pero si uno realmente observa con atención la mayoría de sus interacciones a lo largo de los años, se da cuenta de que muchísimas veces es Jungkook quien inicia el contacto, quien busca acercarse, quien empieza el juego, quien provoca, quien mira primero, quien termina encontrando cualquier excusa para estar al lado de Jimin. Y eso es algo que honestamente derrumba muchísimas teorías absurdas que algunas personas intentan mantener desde hace años. Porque Jungkook jamás se ve incómodo. Al contrario, se ve feliz, relajado y completamente dispuesto a buscar a Jimin constantemente. Y creo que justamente eso es lo que termina molestando tanto a algunas personas, porque no pueden negar algo que literalmente queda grabado en cámara una y otra vez. Además, siento que últimamente ambos están muchísimo más naturales entre ellos. Ya no parece que estén pensando demasiado en cómo actuar o en mantener distancia. Ahora simplemente se dejan llevar y disfrutan el momento, y eso hace que cada interacción se vea todavía más genuina. Las miradas duran más, las sonrisas se sienten más sinceras, las bromas más espontáneas, y hasta la forma en que se buscan en el escenario parece mucho más evidente. Cada concierto deja nuevos momentos y honestamente da la sensación de que mientras pasa el tiempo, ellos se sienten todavía más cómodos compartiendo juntos frente al público. Y sinceramente, eso es hermoso de ver porque después de tantos años siguen conservando esa complicidad que siempre los caracterizó. También creo que algo muy importante es la manera en que transmiten felicidad cuando están juntos en el escenario. Hay artistas que simplemente cumplen con su trabajo y ya, pero con ellos se siente diferente porque realmente parecen disfrutar compartir el momento. Cuando se ríen juntos, cuando se molestan, cuando se miran después de hacer alguna tontería, todo se siente muy natural y eso termina contagiando muchísimo a las personas que los están viendo. Por eso cada vez que hay conciertos, el fandom entero termina emocionado, analizando cada segundo y esperando nuevos momentos entre ellos. Porque sinceramente, la química que tienen arriba del escenario es imposible de ignorar. Y honestamente, espero de corazón que todos los países de Latinoamérica puedan recibirlos con esa misma energía y ese mismo amor, porque se nota muchísimo cuando ellos se sienten queridos por el público. Ojalá puedan irse de cada concierto con la emoción de querer regresar nuevamente, porque el cariño que reciben aquí es enorme y la conexión que logran con los fans siempre termina siendo muy especial. De verdad, deseo muchísimo poder tenerlos cerca otra vez, volver a verlos compartir escenario, ver cómo sonríen entre ellos, cómo se buscan constantemente y cómo parecen disfrutar cada segundo juntos. Porque al final, eso es lo que hace tan felices a quienes los seguimos, verlos genuinamente felices a ellos. Y mientras más conciertos pasan, más claro queda que Jikook seguirá sorprendiendo a todos. Siempre aparece una nueva interacción, una nueva mirada, un nuevo gesto pequeño que termina volviendo loco al fandom entero. Y sinceramente creo que eso nunca va a cambiar porque la conexión que tienen es demasiado evidente. Cada escenario parece acercarlos todavía más. Cada presentación deja momentos nuevos para recordar y cada vez se sienten más libres de simplemente ser ellos mismos. Y creo que eso es justamente lo más bonito de todo. Verlos felices, cómodos y disfrutando juntos sin necesidad de esconder esa complicidad que siempre tuvieron.